En 1989, el último trabajador de una línea de producción sueca tomó una escopeta recién ensamblada, la revisó y la depositó sobre la cinta transportadora. Era la última arma de fuego que aquella fábrica produciría jamás. 300 años exactos después de la primera, la misma fábrica, el mismo río, el mismo sonido del agua cayendo sobre las piedras del fondo. Lo que cambió fue todo lo demás. Husqvarna no es solo una marca de motosierras, no es solo la herramienta que hay en el garaje de tu padre o en la furgoneta del jardinero. Es la empresa más antigua del sector de maquinaria de potencia que sigue operando en el mundo bajo su nombre original. Una fábrica de armamento real, fundada por decreto de un monarca sueco en plena era de las guerras europeas, que sobrevivió a la desaparición de su mercado original no una vez, sino 6 veces distintas a lo largo de 3 siglos. Y lo hizo siempre de la misma manera, no cambiando la fábrica, cambiando lo que salía de ella. La pregunta que este vídeo va a responder no es cómo una empresa de armas se convirtió en una empresa de motosierras. Eso ya lo saben las personas que han oído el nombre. La pregunta es por qué ese proceso funcionó cuando casi ningún proceso similar en la historia industrial moderna ha funcionado. ¿Y qué se perdió en el camino? Hay una respuesta. No es sencilla. Empieza en 1689, junto a una cascada en el sur de Suecia. El 27 de agosto de 1658, el Tratado de Roskilde puso fin a la guerra entre Suecia y Dinamarca. Suecia salió de aquel acuerdo como la potencia dominante del norte de Europa, con nuevos territorios y una lección muy clara grabada en la mente de sus gobernantes. Un ejército sin suministro de armas propio es un ejército vulnerable. Durante las 3 décadas siguientes, esa lección no se olvidó. En 1688, Carlos XI de Suecia era rey de un imperio que se extendía desde la Laponia hasta el norte de Alemania. Había heredado un ejército que dependía en parte de armamento importado. Dependencia que en tiempos de guerra no era una estrategia, era una debilidad. El rey lo sabía. Sus consejeros militares lo sabían. Lo que nadie había resuelto era dónde construir la fábrica de armas que el ejército necesitaba. La respuesta no era arbitraria, no podía serlo. Una fábrica de armas en el siglo XVII no funcionaba con electricidad ni con carbón, funcionaba con agua. Los tornos que perforaban los cañones de los mosquetes, las muelas que los pulían, los mecanismos de corte de precisión que daban forma a cada componente. Todo eso requería potencia hidráulica. Requería una cascada. Husqvarna tenía una. Era una pequeña localidad en el sur de Suecia, en el condado de Jönköping, junto al lago Vättern. El río que la atravesaba caía con suficiente fuerza como para mover maquinaria industrial. Y en 1689, por decreto real, Carlos XI ordenó establecer en ese punto una instalación de producción de armamento. No fue una elección romántica, fue ingeniería. El hombre encargado de poner en marcha la operación no era un inventor ni un visionario en el sentido moderno del término. Era un administrador de recursos reales con un mandato concreto: producir mosquetes para el ejército sueco al ritmo que el ejército necesitara. En los primeros años de operación, la fábrica produjo aproximadamente 1.500 cañones de mosquete al año, una cifra que en términos económicos de la época representaba una inversión sostenida de la corona equivalente a varios millones de coronas suecas actuales. Pero el número que realmente define esos primeros años no es 1.500, es lo que vino después. Cuando la infraestructura hidráulica estuvo completamente operativa, la producción anual de cañones de la fábrica de Jönköping saltó de 1.500 a más de 12.000, en un año, sin nueva maquinaria importada, sin mano de obra adicional significativa, solo aprovechando la potencia del agua que ya estaba ahí. Esa multiplicación por 8 de la capacidad productiva no fue una anomalía. Fue el primer indicio de algo que definiría a la empresa durante los siguientes 336 años. La capacidad de extraer rendimiento máximo de los recursos que ya tenía, sin necesidad de construir desde cero cada vez que el mercado cambiaba. En 1757, la fábrica fue privatizada. En 1867 se constituyó como sociedad anónima bajo el nombre Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. Para entonces llevaba 178 años fabricando una sola cosa: armas, nada más que armas. Y ese sería el origen exacto de su primer problema existencial. En 1864 Prusia derrotó a Dinamarca en la Guerra de los Ducados. Entre 1870 y 1871, Francia fue aplastada por el Imperio alemán en la Guerra franco-prusiana.
Suecia no participó directamente en ninguno de los dos conflictos, y eso para Husqvarna fue un desastre comercial. Las guerras mantenían los pedidos, la paz los eliminaba. La corona sueca, el cliente más importante de la fábrica durante 183 años, comenzó a reducir sus órdenes de forma sistemática. El ejército tenía suficientes armas, no necesitaba más. Y Husqvarna se encontró con algo que ninguna fábrica de armamento estatal diseñada para tiempos de guerra sabe gestionar bien: tiempo libre. El problema no era la fábrica en sí. La fábrica era extraordinaria. Tenía tornos capaces de trabajar con tolerancias de décimas de milímetro. Tenía fresadoras, taladros de precisión y trabajadores con décadas de experiencia en el trabajo del metal. Tenía la cascada que seguía generando potencia hidráulica con independencia de si alguien le pedía armas al gobierno sueco o no. El problema era que toda esa capacidad había sido diseñada para una sola función. Fue entonces cuando alguien en la dirección de la fábrica hizo la observación que cambiaría la empresa para siempre. Una máquina que perfora el interior de un cañón de mosquete con una tolerancia de 0,1 milímetros puede perforar el interior de un mecanismo de máquina de coser con la misma tolerancia. Los engranajes que mueven el mecanismo de un arma de repetición obedecen a la misma física que los engranajes que mueven una aguja de coser. La precisión no entiende de categorías de producto. En 1872, Husqvarna presentó su primera máquina de coser. No fue un acto de creatividad romántica. Fue una decisión de ingeniería pura, y funcionó de una manera que los propios directivos de la fábrica probablemente no anticiparon en su totalidad. Las máquinas de coser requerían exactamente el tipo de componentes que Husqvarna llevaba casi 2 siglos aprendiendo a fabricar. Piezas metálicas pequeñas, de geometría compleja, con tolerancias estrechas que no admitían margen de error. La aguja de una máquina de coser industrial de la época tenía especificaciones dimensionales más exigentes que las de muchos componentes de mosquete. La fábrica no necesitó reconstruirse. No necesitó nueva maquinaria significativa. Los operarios aprendieron un producto nuevo en semanas, no en años. 2 años después de lanzar la máquina de coser, en 1874, Husqvarna abrió su propia fundición para producir las bases metálicas de las máquinas. Antes de que el primer producto civil de la empresa cumpliera su segundo aniversario, la empresa ya estaba ampliando la infraestructura a su alrededor. La división de máquinas de coser duraría 125 años. No fue vendida hasta 1997, cuando el grupo VSM la adquirió para integrarla en lo que hoy forma parte de SVP Worldwide. Pero 1872 fue solo el principio. En los 30 años siguientes, Husqvarna aplicó el mismo principio 8 veces más. Armas de caza en 1877. Cocinas de leña en 1884. Máquinas de picar carne en 1890. La primera máquina de escribir fabricada en Suecia en 1895. Bicicletas en 1896. Motocicletas en 1903. Cocinas de gas en 1912. Cada nuevo producto seguía el mismo patrón. Husqvarna identificaba una necesidad civil, evaluaba si su capacidad de fabricación existente podía satisfacerla sin inversión estructural significativa y entraba en el mercado, sin tecnología externa importada, sin nuevas instalaciones, con los mismos trabajadores, la misma maquinaria y la misma cascada. Las bicicletas llegaron en 1896. Eran productos de metal de precisión, marcos, engranajes, ruedas, exactamente el tipo de trabajo que la fábrica hacía desde 1689. Husqvarna fabricó bicicletas durante 66 años, hasta 1962, pero la bicicleta apuntaba hacia algo más. Cuando los ingenieros de Husqvarna estaban construyendo marcos y sistemas de transmisión para bicicletas, la siguiente pregunta fue inevitable. ¿Qué ocurre si le añadimos un motor? En 1903, Husqvarna construyó su primera motocicleta. El modelo inicial era, en términos prácticos, una bicicleta de fabricación propia con un motor belga FN de 225 centímetros cúbicos y 1,25 caballos de vapor montado en el marco. La velocidad máxima oscilaba entre 40 y 48 km por hora mediante transmisión por correa. Se llamó el motor velocípede. Costaba 700 coronas suecas, equivalentes a unos $150 de la época, aproximadamente $5.000 de 2024. Era un artefacto rudimentario, pero funcionaba, y la fiabilidad era exactamente el punto.
En 1916, Husqvarna comenzó a producir sus propios motores internamente. El primer motor de fabricación propia era un bicilíndrico en B de 550 centímetros cúbicos, 4 tiempos, con válvulas laterales. A partir de ese momento, la empresa controlaba la máquina completa, el chasis, los componentes y el motor. Todo producido en el mismo emplazamiento junto a la cascada de Husqvarna. Esto es relevante por una razón que no tiene que ver con las motocicletas. Tiene que ver con lo que vendría 43 años después. En la década de 1930, las motocicletas Husqvarna ya no eran simplemente transporte fiable, eran máquinas de competición. La ingeniería ligera y la precisión de fabricación que la empresa había desarrollado a lo largo de décadas se traducían directamente en rendimiento sobre terreno irregular. Husqvarna se convirtió en una fuerza dominante en las carreras de todo terreno en Escandinavia y, progresivamente, en toda Europa. El resultado más emblemático llegó en 1982. La motocicleta Husqvarna MC258 ganó la clase de 250 centímetros cúbicos del Rally París-Dakar. 10.000 kilómetros a través del desierto del Sahara por Mauritania, Mali y Senegal, hasta la capital senegalesa. Una de las pruebas de resistencia más exigentes sobre la Tierra, ganada por una empresa que 79 años antes fabricaba bicicletas con motores belgas y 293 años antes fabricaba mosquetes para un rey. A finales de la década de 1950, la industria forestal sueca estaba en expansión. La demanda de madera en Europa crecía. Los equipos de tala necesitaban herramientas que pudieran cortar más rápido, trabajar durante jornadas más largas y ser transportadas por una sola persona al interior del bosque. Las motosierras existían. El problema no era su potencia, era el ruido. Todas las motosierras del mercado producían niveles de ruido que, tras una exposición prolongada, causaban daño auditivo permanente. Los trabajadores forestales de la época lo aceptaban como una consecuencia inevitable del oficio, del mismo modo que aceptaban el frío o el barro. Ningún fabricante había resuelto el problema. Ninguno lo había intentado en serio. Husqvarna lo examinó en 1959 y llegó a una conclusión que no era obvia. No era un problema de motosierra. Era un problema de silenciador. El departamento de producción evaluó los diseños de silenciador disponibles en el mercado y los consideró innecesariamente complicados. Entonces, hizo algo que, en retrospectiva, describe perfectamente la lógica operativa de Husqvarna a lo largo de su historia. En lugar de contratar ingenieros externos o licenciar tecnología de terceros, fueron a hablar con los trabajadores del taller de chasis de motocicletas. Aquellos hombres llevaban décadas doblando y conformando tubos de escape para las motocicletas y ciclomotores de la empresa. Conocían la geometría del flujo de gas, las curvas de presión, los ángulos de curvatura que absorbían el sonido en lugar de amplificarlo. Esa habilidad específica, moldear tubos en geometrías de silenciador precisas, estaba sentada dentro del edificio esperando una nueva aplicación. En noviembre de 1959, Husqvarna presentó la motosierra Husqvarna 90. La primera motosierra de Husqvarna, lanzada en 1959, no solo era más silenciosa que las demás, producía la mitad del ruido del mercado. Diseñada por el reconocido industrial sueco Sixten Sason, creador de autos Saab y de la primera cámara Hasselblad, la Husqvarna 90 combinaba ingeniería y funcionalidad. Su característico color naranja nació por seguridad, para que la herramienta fuera visible en el bosque, y terminó convirtiéndose en la identidad permanente de la marca. Durante las décadas siguientes, Husqvarna revolucionó la industria al resolver dos de los mayores problemas de las motosierras: las vibraciones que dañaban las manos de los trabajadores y el peligroso contragolpe de la cadena. En 1969 introdujo el primer sistema antivibración integrado y en 1973 el primer freno automático de cadena, una innovación que luego se volvió estándar legal en gran parte del mundo. Estas soluciones no surgieron de consultores externos, sino de la cultura técnica interna de la empresa, donde ingenieros y operarios compartían conocimientos entre distintas divisiones. Con el tiempo, Husqvarna fue abandonando negocios históricos como las armas, las motocicletas y las máquinas de coser en 1978. Sin embargo, cada etapa dejó conocimientos que alimentaron la siguiente. Esa acumulación de experiencia permitió que en 1995 la empresa creara el primer cortacésped robótico del mundo, décadas antes de que el mercado estuviera preparado.
Aunque al principio no tuvo éxito, Husqvarna conservó las patentes y terminó liderando una categoría que ella misma había inventado. La historia de Husqvarna no trata solo de una empresa que sobrevivió más de 3 siglos. Trata de una forma de pensar, reutilizar el conocimiento acumulado dentro de la fábrica para reinventarse una y otra vez. Desde los mosquetes del siglo XVII hasta los robots cortacésped modernos, cada producto nació de las habilidades que el anterior había dejado atrás. Si esta historia te ha mantenido hasta aquí, dale like a este vídeo. Es la única forma que tenemos de saber que merece la pena seguir buscando historias como esta. Suscríbete si quieres que la próxima te llegue sin buscarla. Y escribe en los comentarios qué empresa quieres que rastreemos la próxima vez, porque las mejores pistas siempre vienen de ahí.